Como seguramente habréis observado, ahora estoy haciendo unos vídeos que se apartan un poco del sistema podcast que estaba utilizando hasta ahora. En estos vídeos hablo yo de cara a la cámara y se pueden identificar porque aparecerá un punto rojo al lado del título. Estos vídeos quiero que traten temas básicos y fundamentales del narcisismo, de la psicopatía y también de cualquier tipo de trastorno relativo a personalidades tóxicas. Para que podáis encontrarlos con facilidad, voy a crear una lista de reproducción específica en la que los agruparé. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que me dejéis los comentarios acerca de este nuevo tipo de vídeos. Muchas gracias a todos. Para muchos puede parecer una ironía, pero las personas narcisistas son muy tendentes a la depresión. La mala gestión de sus emociones, el filo de la frustración constante y en ocasiones hasta el peso de una mala crianza traza ese tipo de realidad. Egoísmo, actitud grandilocuente, falta de empatía, necesidad de atención, relaciones conflictivas. Cuando trazamos el perfil de un narcisista, rara vez se nos pasa por la mente que entre ese relieve psicológico tenga un hueco la angustia, la indefensión e incluso la ideación suicida. Sin embargo, la depresión narcisista es un hecho y una realidad que se da con más frecuencia de la que creemos. Hay quien señala que en los últimos años este tipo de personalidad aflora cada vez más. Las causas: factores educacionales, culturales, una sociedad cada vez más egoísta e individualista. Ahora bien, el hecho de ese aumento no está del todo claro. Lo que sí es evidente es que aún no lo sabemos todo sobre ese perfil de personalidad. Para empezar, no todos los narcisistas son iguales. El trastorno de la personalidad narcisista, por ejemplo, entra dentro de un espectro en el que se pueden mover en diferentes grados de narcisismo. Es decir, habrá personas que evidencien únicamente ciertos rasgos, ciertos comportamientos exagerados y alguna que otra conducta inadecuada, mientras que por otro lado los habrá que se sitúen en ese polo más extremo en el que asoma la envidia más dañina, la manipulación, la comunicación violenta y las ansias obsesivas por situarse por encima de los demás. En esa variabilidad comportamental más o menos patológica hay unas raíces comunes: los problemas relacionales, la mala gestión de las emociones, la sensación de no sentirse comprendidos y los pensamientos suicidas. La mente de un narcisista es más compleja de lo que podemos pensar. Así, y aunque por término medio nos generen rechazo e incomodidad, es necesario comprender un poco mejor los subterráneos de su universo mental. En ocasiones atribuimos al narcisismo cualidades que, tomadas de manera aislada y separado del trastorno psicológico como tal, tienen una base positiva. Todos necesitamos, en cierto modo, de esa autoimagen positiva que nos permita valorarnos, apreciarnos y disponer de un buen sentido de autoeficacia. Esos rasgos que solemos atribuir falsamente al narcisista común encierran en realidad algunas dimensiones que, usadas de manera adecuada, nos benefician. Ahora bien, en la cara real del narcisismo, todas estas características se transforman por completo y dejan de ser rasgos aceptables. Los hombres y las mujeres, definidos por esta condición, anhelan de manera desesperada que otro les ofrezca aquello de lo que ellos carecen. Es una necesidad casi descarnada que les orienta a monopolizar relaciones, a desear alcanzar el éxito, escalando sobre los demás a toda costa, aun cometiendo actos poco éticos y adecuados. Tras esas ansias por poseer, por ser el centro de atención y fagocitar a los demás para acumular poder o admiración, se esconden un sinfín de carencias y abismos psicopatológicos. Es más, dentro de la práctica clínica se sabe que las personas con un trastorno narcisista de la personalidad evidencian serios problemas de salud mental y en especial depresiones. La depresión narcisista puede evidenciar una amplia variabilidad. En ocasiones podemos tener a individuos con comportamientos violentos y defensivos que hacen de la ira una pantalla para esconder el sufrimiento interno.
Otras personas, en cambio, evidencian una conducta más pasiva, esquiva e introspectiva. Veamos, no obstante, cuáles son las pistas de este tipo de depresión. En primer lugar, deterioro en las relaciones sociales y sensación constante de no sentirse comprendidos. En segundo lugar, sentimientos de soledad y aislamiento. En tercer lugar, cambios constantes de humor. A instantes se muestran dominantes y seguros de sí mismo, y al cabo de los días se encierran en sus mentes, están apáticos y sin ganas de salir de casa. En cuarto lugar, evidencian sensación de frustración, de no poder lograr nunca aquello que desean. En quinto lugar, sufren angustia y tristeza que se camufla con los enfados constantes y la irritabilidad. En sexto lugar, falta de confianza en el futuro, desesperanza y negatividad constante. Y en séptimo lugar, en la depresión narcisista son comunes los pensamientos suicidas. Los doctores David Kelly y Oliver Laverdiere, de la Universidad de la Columbia Británica de Canadá, realizaron un estudio sobre la depresión narcisista. Si nos preguntamos la razón por la que una persona con esta realidad psicológica y conductual deriva en esta condición, el origen estaría en los siguientes desencadenantes. En primer lugar, el narcisismo tiene dos dimensiones relacionadas pero distintas: la grandiosidad por un lado y la vulnerabilidad por el otro. En segundo lugar, la grandiosidad se define por un ego inflado, por la necesidad de explotar a los demás. Por su parte, la vulnerabilidad llega a menudo por el factor educacional, la mala crianza, las carencias emocionales sufridas generalmente en la infancia. Así, algo que esperan siempre de los demás es su reconocimiento, validación y comprensión. Y en tercer lugar, lo que obtienen de su entorno es hostilidad dada su conducta. La mayoría se aleja de ellos y eso les frustra, les desespera. Acumulan tantas emociones contradictorias que no las saben manejar y poco a poco erigen las bases de la depresión y de los trastornos de ansiedad. Por otro lado, todas estas vivencias acaban trazando en ellos la sensación de inutilidad, sienten vergüenza de sí mismos, se odian, pero al mismo tiempo intentan ocultar todos sus defectos hasta volverse más distantes y más deprimidos. No es sencillo que alguien con un trastorno narcisista de la personalidad acuda a terapia. Asimismo, aquellos que dan el paso tampoco se comprometen en el proceso. Sin embargo, en ocasiones puede verse en situaciones límite como un primer intento de suicidio. En estos momentos es importante trabajar los siguientes aspectos: hacerles ver las distorsiones que aplican en su procesamiento de las emociones. Es necesario facilitarles estrategias para comprender y manejar esos sentimientos dolorosos. Deben trabajar la autoaceptación y conceptos como la gratitud, el perdón y la autocompasión. Es importante, sobre todo, abordar el trauma subyacente que suele haber en estas condiciones psíquicas. En muchos casos, el origen está en una infancia complicada y también en cada relación rota que han ido acumulando. Se les guiará para que aprendan a interrumpir los pensamientos negativos repetitivos e instaurar una reevaluación positiva. La resiliencia, el crecimiento postraumático, la empatía, la resolución de problemas o las habilidades sociales son aspectos que también deben tenerse muy en cuenta. Para concluir, la depresión narcisista conforma un hecho muy frecuente y a menudo descuidado. Es necesario detectar y tratar estas situaciones antes de que se produzcan situaciones límite. El cambio, por muy desafiante que pueda parecer, es posible en algunos casos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.